pues ya tenemos aquí a Alberto Carcedo dispuesto a la nueva sección, con ganas de trabajar. Hoy especial, siempre con sorpresas, a mí la primera. Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alexia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, fijaos, yo lo cuento, si es que esto como es una pequeña gran familia ya, hasta lo podemos contar. Siempre les hemos transmitido cómo preparamos esta sección, y lo de prepararlo entrecomillamos, porque al final lo que se hace es acordar el tema que se va a desarrollar y, bueno, pues sí, en principio nos ponemos unas pautas de cositas que queremos decir, que luego realmente cambian mucho sobre la marcha, pero todo va de manera muy espontánea y muy improvisada. Bueno, así es como somos nosotros. Así somos nosotros, ¿no? Es verdad. Oye, que hay mucho trabajo detrás, pero luego tiene esa parte de espontaneidad. Bueno, pues yo esta semana he recibido un correo en el que me decía Alberto, vamos a hablar de comunicación y más concretamente de hablar en público. Sí me has adjuntado un archivo que ha sido imposible abrir. Total, que la única noción que yo tengo es que me dice que esta vez lo vamos a hacer diferente y al revés. Bueno, a mí me parecía oportuno traer este tema aquí hoy, porque no lo hemos tratado nunca y yo creo que hablar en público y hablar en entrevistas de trabajo tiene mucho de relación, ¿verdad? Al final tenemos que exponer una serie de ideas, de conocimientos, tenemos que llevarlo preparado, tenemos que utilizar un lenguaje no verbal, tenemos que hacer casi lo mismo que hablar en público, pero en un formato más reducido, en una sala, en un despacho, y no en un auditorio, ¿no? Donde nos están escuchando decenas o de personas, ¿no? Por eso creo que es importante que lo tratemos, algunas claves prácticas. Bueno, y qué mejor que tú, perdón, Alexia, experta en comunicación. Bueno. Por eso te decía en el correo, este programa lo vas a hacer tú. Bueno, pues vamos a intentarlo. Venga. Hoy venga, conduces tú y yo te voy siguiendo un poquito, pues ¿vale? Venga. Empecemos cuando empieza el discurso, ¿no? O antes de empezar. Bueno, ¿es importante prepararlo o no prepararlo? Pues mira, sí, hay una parte de preparación, pero yo, fíjate, te voy a hacer, esto tampoco estaba previsto, un matiz creo muy importante. No es lo mismo hablar en público que para público. Es diferente. Por ejemplo, no tiene nada que ver, y estás dirigiéndote al mismo público, hablar, por ejemplo, a través de un medio de comunicación, la radio, la televisión, que cuando tienes un público presencial. Porque ahí juegan muchas cosas, a favor y en contra. Ahí está la destreza para que todas ellas se vuelvan positivas y las utilices a favor. Es decir, hay una doble comunicación, hay una respuesta, aunque no sea verbal, del público que te está viendo. Es más fácil y más difícil, pero requiere de una serie de destrezas distintas a las que puedes utilizar en un medio de comunicación que ya tienes. Pero en ambos casos, igual que cuando vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que prepararnos muy bien lo que vamos a decir. Sí, mira, es tan importante lo que vas a decir como el cómo lo vas a transmitir. Las dos partes. Efectivamente. Yo soy muy partidaria de preparar la estructura, el esqueleto, la esencia y el concepto de lo que quieres decir, pero no hasta un excesivo nivel de desarrollo. Si ya pierdes esa parte de comunicación personal más espontánea, guionizas en exceso lo que quieres transmitir, primero, puedes incluso, aunque parezca contradictorio, desvirtuar el mensaje por completo y vas a perder todas esas destrezas que te digo que hay que utilizar para captar la atención y el interés del interlocutor. Claro, porque tienes que mostrarte como tú eres, ¿no? Claro. Tienes que transmitir alguna emoción, no se trata de leer un discurso ahí. Claro, y tienes que jugar con lo que te encuentres. Ahora tú lo sabes, Alberto, que no hay dos programas iguales. No. Jamás. Gracias a Dios, además. Nunca. Pues imagínate cuando tienes un público delante. Nunca. Fíjate, yo ahora he empezado, cosa que me hace muchísima ilusión, por cierto, pero me impone mucho respeto, a impartir ponencias, conferencias a nivel universitario. Bueno, pues no hay dos iguales, no hay dos presentaciones iguales, no hay dos ponencias iguales, no hay dos conferencias iguales, porque el público las hace distintas. Y Alexia, no hay dos Alexias iguales. Cada día estamos de una forma determinada. También es cierto. Hay un estado de ánimo diferente, hay unas ganas diferentes, por las razones que sean. Sí, pero también te digo que eso hay que saber, mira, no se pueden evitar, pero hay que saber canalizar y controlar, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando se habla de nervios, son inevitables, cuando piensan que nosotros, los que llevamos tantos años en comunicación, no nos ponemos nerviosos, ¿no? Sí, nos ponemos nerviosos. Claro. Fíjate, a lo mejor no delante ya de un micrófono, estamos muy familiarizados, pero tú presentas una gala con miles de personas, claro que te impone y te pones nervioso. Cuando das una conferencia, Alexia. Claro que te pones nervioso. En una entrevista de trabajo. Oye, llegas a temblar, esto no lo decimos, llegas a temblar, de verdad. A mí me ha pasado antes de salir a un escenario de una conferencia tener aquí las mariposas que estás en el estómago, muchísimo, de estar muy inquieto y se te olvidan las cosas que vas a decir, parece que te quedas en blanco en un momento determinado. Pero ¿cuál es la clave? Saber controlarlo. Al final es control, que tú te sepas controlar. Bueno, pues lo mismo con el estado de ánimo, tienes que saber controlarlo. Y al final, ¿qué tienes que transmitir? Pues lo primero, mira, decías algo muy importante, tú has preparado y sabes lo que quieres decir, estructuras lo que quieres decir y la manera en la que lo quieres decir. A partir de ahí, llegas al lugar y empiezas.
No se trata de reproducir de memoria un guión que previamente hayas aprendido, es distinto. Y a partir de ese momento es cuando también tienes que realizar una interlocución. Fíjate que nuestros oyentes digan, bueno, si nosotros al final no respondemos. No, claro que responden. Nosotros recibimos respuestas a través de muchos medios y jugamos con esas respuestas. Nosotros al final nos dirigimos contando y esperando una respuesta determinada con la que además tú trabajas. Y lo hacemos además todas las semanas en lo que estamos hablando aquí, con el máximo interés en agradar y que los contenidos que podamos traer sean de interés. Te puedo decir una cosa, Alexia, yo cuando publicamos los programas en internet o después en los canales de las redes sociales, para mí no es lo mismo que vea que se han descargado, ha habido 4.000 y 5.000 descargas, cuando ha habido 300 o 400, y hay veces que me sorprende porque digo, oh, pues el de 300 me parecía mejor el programa, y sin embargo el público lo ha percibido de otra manera. ¿Has visto? No, y me sorprende. Es cierto, es cierto. Yo, por ejemplo, doy mucho valor a cada respuesta ya concreta que recibimos. A lo mejor un oyente, un espectador en el caso de televisión, dice, bueno, yo no mando un mensaje porque no lo van a leer y si lo leen no lo tienen en cuenta. Sí. Error. Yo tengo en cuenta hasta la última de las palabras que recibo y leo todas. Porque ahí te das cuenta, lo que estás haciendo bien, lo que no haces a lo mejor del todo bien, lo que ellos necesitan, lo que les puedes dar, cómo les motivas, o al revés, cómo pierdes su atención. Y todo eso hay que saber sacar el provecho. Y porque no se nos olvida ninguno que cuando hablamos para alguien, para el público, en una entrevista, lo que sea, hablamos para convencer a esa persona. O sea, no hablamos para deleitarnos nosotros lo brillantes que somos, en absoluto. Entonces, cuando hablamos para otras personas, queremos que esa persona quede satisfecha. Esto es como cuando vas a comer en un restaurante, que estamos hablando también aquí, ¿no? Pues tienes que acabar muy satisfecho. Lo digo porque hace unas semanas di una webinar en directo para InfoJobs y me preguntaron, oye, seguramente de este asunto se van a generar muchísimas preguntas, y yo les dije en directo, yo voy a contestarlas todas, y así lo he hecho. Hay que contestar todas porque el que está al otro lado está deseando, o tiene una pregunta, o tiene una duda que te está preguntando cómo resolverlo. Así es, estoy de acuerdo. Así que cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, por enlazarlo con lo nuestro, tienes que convencer a la persona y tienes que llegar con ese pleno estado de convencimiento. Mira, convencimiento y de preparación. Claro, ¿sabes cuál es la clave al final? Que tú creas en el mensaje que estás transmitiendo. Que lo creas tú. Claro. Si tú lo crees, luego ya viene la parte que estamos tratando de ayudar a trabajar, el cómo transmitir esa creencia, pero tú tienes que tener fe en ello. Si lo tienes, al final vas a convencer. Y utilizar un tono de voz adecuado. Y no, bueno, en esto, bueno, a mí me das clases, pero... No, por Dios. Pero utilizar mira, un tono de voz adecuado, Alicia, no es lo mismo. Yo tenía un amigo, y tengo, vamos, de comunicación, fue presentador también de telediarios y tal, y me decía, y llegaba a una conferencia y se ponía a hablar así, apenas le oías en la segunda fila, ¿no? Y decía, a ver, ¿cómo me van a atender mejor aquí en mi auditorio? ¿Hablando así, bajito, o hablando a gritos? Y empezaba a gritar allí, casi a gritar, ¿no? Pues mira, esto también te vas a encontrar opiniones distintas. Si solamente puedo elegir entre esas dos, la primera, tú vas a crear por lo menos una curiosidad si no tienes una escucha demasiado aceptable y por tanto vas a prestar atención. Pero como todo en la vida, el término justo, ni en exceso ni en defecto. Hay gente que juega mucho con ese silencio misterioso para intentar captar, si me apuras, bueno, pues ese aura. Bueno, tampoco hay que abusar de nada, ni lo contrario, que mucho énfasis al final terminas como un televenta. Se trata tampoco de eso. Sí, pero es verdad que hay mucho de interpretación, sobre todo en una exposición, en una conferencia, también hay mucha interpretación, ¿no? Ahí disiento un poco. Vale, pues, pero también, ¿sabes por qué? Porque creo que otra de las claves está en ser uno mismo. Sí, claro, también. La naturalidad. El oyente, la persona que está enfrente en cualquier comunicación, va a percibir la naturalidad o lo contrario. Y a todos nos cae muy mal lo impostado, Alberto. Cuando alguien es espontáneo, natural, hasta los errores se les perdonan, se pasan. Pero cuando alguien ves que está forzado, que trata de transmitirte algo que no es veraz y que no es real, falla. Y una cosa que además, un aspecto que importante que nos sirve para ambas cosas, nos sirve para cuando vamos a una entrevista de trabajo, estamos sentados en un despacho con una persona enfrente, o a veces con dos o con tres, porque esto ocurre, o en una exposición en público, en una conferencia, ¿no? El lenguaje no verbal, las manos, cómo tienen que ir, cómo tienen que estar, cómo ponernos. Bueno, eso hay expertos, psicólogos que forman en comunicación no verbal, por ahí sí que yo entro en un terreno que no es el mismo, sí te dan unas nociones pues muy básicas. Es cierto que como todo es equilibrio, no hay que abusar de la gesticulación, tampoco ser un ser inerte, estático, porque volvemos a lo mismo, no es natural.
En cuanto a postura, bueno, pues hay incluso tradiciones que ya entran un poco pues en aquellos que secundan más todo lo que es más conservador o aquellos que son más partidarios de romper reglas. Yo, que soy de la antigua escuela y por tanto sí, más conservadora, yo sí creo que, por ejemplo, pues hay determinados signos que por respeto al público crearía unas barreras y no se deben utilizar. Por ejemplo, cruzar esos brazos, nunca cruzar unas piernas, por supuesto no dar la espalda, tratar de tener una perspectiva que en lo posible a todos le ofrezcas un contacto visual o al menos la cara. No me gustan esas posturas en las que casi están viéndote por detrás y la nuca y la oreja algunas personas. Creo que ya es cuestión incluso de delicadeza para el público. Y por supuesto, pues la postura, el saber estar. Si tú exiges un comportamiento a aquel que te escucha, tienes que empezar por darlo tú que lo estás comunicando. Pero eso pasa también de en un despacho, ¿eh? No se Claro. pueden cruzar brazos, es una actitud muy defensiva. Entonces el que está enfrente puede percibir en ti una actitud nada positiva para una entrevista de trabajo. No se puede, bueno, que decir estar con en una No entrevista comer, de que sé que se lleva Bueno, mucho ahora. Eso de ponerte ya los pinchitos, pues no, la botellita de agua, pues eso es lógico, no comer. Tú sabes que ahora hay personas que precisamente porque tratan de romper con todo lo establecido hasta ahora, piensan que llegan al público pues casi yéndose al otro extremo. Ya, sí. Y tienes gente muy extravagante, se sientan ya de una manera absolutamente desorganizada, pies en la mesa, se come ya casi que en cualquier foro, ya no tengo en televisión, que se hacen merendolas, pero bueno, hay otros foros que también son tremendas. Yo pienso que cada cosa tiene su lugar y su momento. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido un programa, o está siendo un programa magnífico, porque Bueno. estamos aprendiendo de Alexia. No, de mí, que la por tienen favor, ustedes no. todas las semanas aquí y nos está dando una clase de comunicación por fantástica. favor, no, a ver, al final es experiencia. Yo siempre digo, y incluso en las conferencias, en las ponencias, ¿quién soy yo para enseñar teniendo tanto que aprender? Pero simplemente tengo algo que ofrecer, que es un poquito de experiencia. Un poquito, superada por aquellos que tienen mucha Y más. sobre todo saber transmitir nuestra humanidad, nuestros valores. Sí. Esto es clave. Esto es clave. Eso es muy importante, tú lo has dicho, todo se debe hacer sobre valores. Claro. Me gusta mucho Zipsen, que al final forma en Sí. tu terreno, en el laboral, Espectacular. pero con el sustento de Eso sí los que es un valores. espectáculo de lo que hacen, sí, sí. Oye, tú eres de los que siempre has dicho que en las empresas se va a empezar a valorar los principios, además, o te diría incluso que por encima, eso lo aprendo yo de ti, entre lo muchísimo que aprendo cada semana, además de los Hoy hemos conocimientos. aprendido de ti, Alex. No, bueno, que no, de Ya verdad te que dije no. lo hacíamos hoy contigo. ¡Hala, venga! Que nos dice nuestro técnico Miguel que nos dejemos de echar flores y que nos vayamos a público. Venga. Volvemos. Bueno, pues ponemos a veces Alberto para pensar esta semana y trabajar. Bueno, para pensar y para analizar también y hacer las cosas cada día mejor. Mejora tu escucha y mejorarás muchísimo tus resultados. Ay, qué bueno, qué importante es saber escuchar. ¿Cuántas mujeres necesitáis que os escuchen? Y qué pocos hombres hay que sepan escuchar. Es broma, que ya me he ganado yo ahora la animadversión de todo nuestro público masculino. No, hay muchos hombres que... También tengo que decir, como un hombre escucha y sabe escuchar. Tenemos un ejemplo aquí, Alberto Carcero, Bueno. que lo hace y muy bien. Bueno, chicos, que vamos a...